Ella es Marina Rodríguez. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, ¿cuáles son esos riesgos que puede entrañar llevar uñas de gel, uñas acrílicas en las manos? Hace muchos años que ya la Academia Española de Dermatología denunció la gran incidencia de dermatitis alérgicas de contacto que pueden causar las uñas de gel. Tenemos que pensar de qué están fabricadas las uñas de gel, que al final se fabrican de un plástico que se llama ácido acrílico, que es un monómero que se polimeriza y se genera un plástico de recubrimiento. Ese plástico, mientras está húmedo, aún sin secar, puede reaccionar con nuestro sistema inmunológico y generar una dermatitis alérgica de contacto, porque estos acrilatos y los cianoacrilatos son muy alergenizantes, pues igual que los frutos secos y otras sustancias que nos rodean en nuestro entorno. ¿Cuál es el problema real de estas dermatitis alérgicas de contacto? Que no suponen solamente que uno no se pueda volver a realizar unas uñas de gel y que nos dé una dermatitis de contacto y que pueda causar distrofias en las uñas, sino que hay problemas más severos, y es que esa alergia de contacto a las uñas de gel puede acompañarse de una alergia sistémica a otros adhesivos que se usan, por ejemplo, en odontología, en traumatología. Es decir, que si uno se hace alérgico a unas uñas de gel, pues por una aplicación inadecuada, porque se pone en contacto con la piel, porque no se secan correctamente, eso significa que yo soy alérgica a las uñas, pero es que nunca me voy a poder poner una prótesis de cadera, o no me voy a poder hacer un tratamiento dental que implique la aplicación de acrilatos. Entonces trasciende a lo que es meramente estético. Claro, y a lo mejor el problema es que eso, si no lo sabemos, si no asociamos esa alergia o ese problema, nos sometemos a una intervención quirúrgica y el problema viene después, ¿no? Y se ve en el día a día, porque yo he tenido muchísimos pacientes en los que se ve una situación de rechazo a intervenciones traumatológicas, adhesivos para los huesos, articulaciones, prótesis, y después de estar incluso décadas mirando cuál es el problema, varias prótesis aplicadas, se descubre que es por las uñas de gel que se aplicaban. ¿Y depende esto del lugar en el que nos las hagamos? ¿O es intrínseco, digamos, al material de las uñas sí o sí? Los acrilatos son la composición fundamental de las uñas de gel, es decir, que es excepcional que haya sustancias sin acrilatos que se solicitan específicamente para pacientes alérgicos. Pero sí es verdad que depende de si usamos esos kits caseros de uñas de gel que se venden, que una persona no profesional en casa no va a aplicarlo de forma tan específica y tan cuidadosa como un profesional, porque lo importante es que el acrílico, el plástico en sí, no toque realmente a la zona de la piel. Si se queda solo en contacto con la superficie ungueal y se pone una protección periférica, eso disminuye el riesgo de dermatitis de contacto, porque esos acrilatos son alergenizantes mientras el gel está húmedo. Una vez que se seca, ya nos la llevamos a casa y si no ha tocado piel, aunque yo la toque, no me voy a hacer alérgica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay kits caseros, domésticos, de aplicación de uñas de gel, que eso ha aumentado muchísimo las dermatitis de contacto, aunque el primer perfil de pacientes donde aparecen estas dermatitis son profesionales de la estética, que a veces no se protegen suficiente para aplicar este tipo de sustancias y lo aplican 20 veces al día. Claro. Y me imagino que también llevarán o deberán llevar protección, deduzco, en forma de mascarilla. Por supuesto. Protección ocular, mascarilla y guantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces con las prisas, muchas veces cuando tengo, porque el perfil de alérgico a los acrilatos es profesionales de la estética. Muchas veces cuando le preguntas si lleva la protección, bueno, debería, pero es que me molesta, no tengo la misma destreza, y al final no se dan cuenta que es como un peluquero que se hace alérgico al tinte. Al final eso te va a marcar no solamente tu vida laboral, porque no vas a poder ponerte en contacto ni a nivel respiratorio, ni a nivel ocular, ni a nivel táctil, sino que además no te puedes hacer una intervención traumatológica, o sea que trasciende a lo meramente profesional o estético. ¿Pueden llegar incluso a caerse las uñas? Realmente, si uno tiene una dermatitis alérgica de contacto por una cianoacrilato y hay una inflamación muy importante, por supuesto que se pueden caer todas las uñas, porque al final toda inflamación a nivel de la matriz de la uña interfiere en el desarrollo correcto de la uña. Pueden aparecer onicorexis, que son como unas rayitas en la uña, onicosquisis, que se desprenda la uña, manchas en las uñas, porque además el pigmento que está en el acrilato también traspasa las primeras capas de la uña. Es decir, que aunque uno no sea alérgico específicamente a esos plásticos, da mal aspecto a la uña una vez que se quita la uña de gel, porque ha trascendido parte de los pigmentos a las primeras capas, la uña se seca, se puede inflamar. Entonces es importante, si uno es usuario frecuente de este tipo de técnicas, aunque no sea alérgico, tener un cuidado específico de la uña, porque se puede desprender, manchar, formar fisuras y estrías. ¿Y cómo sabemos que las uñas de gel nos están empezando a dar problemas?
¿Cómo lo identificamos? El hecho de que la uña tenga mal aspecto cuando la quitamos, eso le pasa a todo el mundo. Eso es un rotor, un disolvente, aparecen manchas blanquecinas, las uñas rugosas, que es lo que se llama traquioniquia. Eso es frecuente porque al final es una agresión a la uña, se quita con un rotor y es un disolvente. Además ha pasado pigmento, la uña se queda manchada con aspecto sucio. Eso es algo esperable después de la técnica, pero si uno empieza a presentar enrojecimiento alrededor de la uña, dolor, inflamación, molestia, supuración incluso, no solo en una uña, sino en varias uñas, después de la aplicación de unas uñas de acrilato, tenemos que sospechar que nos estamos sensibilizando a estos plásticos. ¿Y qué deberíamos hacer? Me imagino que lo primero, no ponernos más las uñas, pero acudir para la retirada de la uña, lo primero, si aparece este tipo de signo, y después acudir a un dermatólogo para que así se pueda diagnosticar de forma certera la alergia a los acrilatos, que eso se hace de forma muy fácil con unos parches que se ponen en la espalda, que es lo que se llama pruebas epicutáneas, y eso nos diagnostica exactamente a qué tipo de acrilatos somos alérgicos y si ha habido una sensibilización cruzada y hay otras sustancias como disolventes o plásticos a las que nos hayamos sensibilizado al mismo tiempo, que es muy importante, sobre todo de cara a nuestro futuro sanitario, por lo que te digo, traumatológico, odontológico, y hay tratamientos específicos muy efectivos para ello. Para curar el cuadro inflamatorio, la alergia ya no se cura. Eso ya no tiene vuelta atrás. Marina, ¿nos pueden dar problemas también los esmaltes de uñas tradicionales? Depende, pues el hecho de poner un esmalte de uña hace que la uña no nos permite una valoración correcta. Es decir, si yo tengo las uñas tapadas, pues yo no puedo saber si tengo un hongo en la uña, si me está debutando alguna enfermedad ungueal, si me está apareciendo un lunar debajo de las uñas. Entonces, es verdad que es como los tatuajes encima de los lunares, nos enmascara y nos impide un diagnóstico correcto. Y además el hecho de estar continuamente con esmalte sin dejar que la uña respire, entre comillas, hace que no podamos hacer una hidratación correcta de la uña, hace que la uña, las capas superficiales absorban esos tintes, esos pigmentos, esos disolventes, con lo cual tienes una sustancia química irritando de forma continua la uña. Entonces, esa oclusión puede favorecer la aparición de hongos, te evita realizar un diagnóstico si apareciese pues, una uña psoriásica o una onicoasquisis debajo de la uña y no nos permite, porque hay una capa, pues la hidratación correcta. Igual que hace falta hidratar la piel, hace falta hidratar las uñas. Hablamos de uñas, pero hay tendencia también a colocarnos, por ejemplo, otro tipo de elementos, como pueden ser las pestañas postizas. ¿Pueden llegar a ser perjudiciales también? Lo mismo, depende de las sustancias que se utilicen, que son adhesivos, que también, claro, al final los adhesivos también contienen gran parte de ellos acrilatos. Entonces, si uno no es alérgico a los acrilatos, no pasa nada, pero si uno se sensibiliza, tienes un problema, y no solamente porque no te puedas volver a poner pestañas postizas, sino porque no puedes hacer ciertas intervenciones médicas en un futuro. Entonces, importante la calidad de los adhesivos, la composición de los mismos, también uno depende de la buena higiene de los utensilios que se utilizan para poner esas pestañas. Al final uno le puede dar una conjuntivitis irritativa, una conjuntivitis infecciosa. Entonces, uno se expone, tiene que ir a centros de confianza donde la higiene de los utensilios sea la correcta y tener en cuenta la composición de los adhesivos que se utilizan, así como de los monómeros, de los pelitos que se ponen, que también pueden dar alergias de contacto secundarias. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este asunto, Marina, porque también hay tendencia a tatuarnos distintos elementos. Ahora después de despedirte, vamos a ver también un salón donde la moda es esa y bueno, vamos a